Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ir a la enseñanza de esta tarde. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Santiago. Santiago es uno de los libros en la Biblia de los más prácticos, de tal manera que cualquier joven, adolescente o incluso nuevo en la fe puede entenderlo, comprenderlo, y es de los libros que se aconsejan que lean los nuevos, porque es demasiado práctico. Vamos a ubicarnos en el capítulo 3. ¿Sí trajeron Biblias? Amén. Traiga su Biblia, hermano. Sobre todo si está colaborando en la iglesia, traiga su Biblia. Que se caracterice por eso, sobre todo pensando en que a veces hay gente nueva. De mi lado izquierdo veo una dama, una señorita. ¿Cuál es su nombre? Para mí es la primera vez, sí. Sara, ¿y es su hija? ¿Cómo se llama? Camila. Bueno, y a ellas dos le decimos bienvenidas. Que el Señor les bendiga, Sara y Camila. Y bueno, qué bueno que están aquí. Santiago capítulo 3, versículo 5, es una enseñanza, por ahí ya la compartí en algún departamento, pero creo que es necesario que la iglesia la reciba. Dice el versículo 5: así también la lengua es un miembro pequeño, que se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos, Señor, la bendición que nos das de congregarnos, de reunirnos. Señor, ayúdanos, fortalécenos, permite que en esta tarde, Señor, seamos enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos por medio de tu palabra, Señor, con el buen propósito, Señor, de ser personas cristianos maduros, cristianos que reflejemos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, moldéanos, transfórmanos, cámbianos, límpianos, y que tu palabra, Señor, sea tomada en cuenta, sea considerada, sea valorada, sea apreciada, Señor. Que consideremos que es espiritual, que usted la inspiró, Señor, para moldearnos, Señor, de tal manera que lo que reflejemos sea algo bueno, Señor. Bendice a tu iglesia, úsame, Señor. Nos ponemos todos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nuestros problemas, hermanos, surgen de lo que llegamos a hablar. Muchos de los problemas es de lo que expresamos, surgen de lo que expresamos, de lo que hay en el corazón, de lo que hay en la mente, y eso refleja, o puede ser algo completamente malo, o bien un corazón puede llegar a expresar también cosas buenas, pero vamos a hablar en relación a este miembro pequeñito. Es pequeño, dice la Biblia, y el tema es la lengua desenfrenada. ¿Saben? Si no tenemos precaución, si no tenemos cuidado de lo que hablamos, de lo que expresamos, podríamos ser nosotros
como una frase por ahí mencionada, arquitectos de nuestros propios problemas. Es decir, que nosotros podríamos incluso diseñar la magnitud de un problema. ¿En base a qué? En base muchas veces a lo que hablamos. De tal manera que la lengua, si no la frenamos, puede afectarnos. Puede afectarnos tanto, puede destruir tanto, si no la frenamos. Y bueno, hablando de la lengua, dice aquí la palabra, y la lengua es vamos al 5 por favor. Dos palabras se repiten, así también la lengua es un miembro, ¿cómo? Pequeño. Es pequeño, pero se jacta, ¿de qué? De grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es increíble cómo es que cuando observamos que hay incendios, que se queman hectáreas de bosques, que cuando agarra fuerza es complicado, demasiado complicado apagar un bosque que ya agarró fuego. Así que si no tenemos cuidado con este miembro pequeño, puede ser como un pequeño, la colilla de un cigarrillo en un bosque donde hay hojarasca. Y te puede llegar a afectar. Te puede llegar a afectar como no tienes una idea. De tal manera que la palabra lo ilustra con el bosque, con algo que dice, he aquí cuán grande bosque, enciende un pequeño fueguito. Y hablando de la lengua, el tema es la lengua desenfrenada. La lengua desenfrenada tiende a hablar grandes cosas y ahí está muchas veces el problema. Vamos por favor a Proverbios 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado. Es decir, que el que tiende a hablar demasiado, hablar en exceso, no falta, ¿qué? El pecado. Probablemente no tomes, no fumes, no estés cometiendo algún otro tipo de pecado, pero por medio de la lengua pecamos, ofendemos al Señor, lastimamos al Señor, de tal manera que lo entristecemos o incluso lo podemos llegar a irritar por nuestros labios, por nuestra lengua. Y pecado, según la Biblia, en primera de Juan 3:4, es todo aquel que comete pecado, infringe la ley. Así que pecar es infracción a la ley, faltarle a la ley, ofender la ley, alterar la ley de Dios. Y eso nos lleva, entonces hay que tomar atención en esto, porque si en las muchas palabras no falta el pecado, es decir, no falta la transgresión a la ley, la violación a la ley de Dios, entonces debe de estarnos poniendo una alerta en cómo están nuestras palabras, qué sale de nuestra boca, qué expresamos. La lengua desenfrenada.
Puedes empezar a hablar hablando bien. Puedes empezar en un cafecito, en un almuerzo, hablando bien, dialogando, charlando de temas propios, muy personales, pero ya en el tema, ya en esa charla, si no tenemos cuidado, podemos en ese simple y sencillo café en el cual querías tú ser de bendición, puede ser de maldición para alguien. Por medio de lo que expresas, por medio de lo que hablas, por medio de lo que dices. Así que debemos de tener cuidado. Y el primer punto que vemos aquí en este versículo, en el versículo de Santiago 3:5, por favor. Una lengua desenfrenada es una lengua que se jacta. Una lengua desenfrenada es una lengua que se jacta. ¿Qué significa jactarse? De la palabra griega melaugeo, hablar en grande, ser grandilocuente, arrogante, jactarse, egoísta, egotista, un sentimiento exagerado de su propia personalidad. Es decir, que cuando la Biblia habla de la lengua que se jacta, habla de una lengua soberbia, arrogante, altiva, presunciosa, que se jacta, que vocifera, que presume, que alardea. Esa es una lengua desenfrenada, la lengua que se jacta. ¿No habrá algo de lo que te andas alardeando, andas vociferando, andas presumiendo, andas ahí como de altivo? Y hay muchas áreas en la vida. El trabajo que tienes no te lleva a jactarte del trabajo que tienes. La capacidad que tienes no te lleva a jactarte. Los bienes materiales no te están llevando a jactarte. El esposo o la esposa o los hijos no te está llevando a jactarte. Que lleve puro 10 el pequeño. ¿No te jactas con otras mamás por ahí en la escuela? Alardeando, mira, 10.0. Para que veas. Es que yo le dedico tiempo a mi hijo. Para que veas, yo sí traigo lonche, es que mi esposa, si vieras cómo es de sumisa. O mi esposo, mira lo que tengo, compré esto y compré aquello, porque mi esposo siempre me da mi quincena y le pone el extra. Y puedes estar alardeando, oye, ¿y qué eres en la iglesia? Yo en la iglesia soy el pastor. O yo en la iglesia soy el diácono. O yo en la iglesia soy el que mejor toca la guitarra, el que mejor toca la batería. Es más, si yo no voy a la iglesia, no saben qué hacer. Eso es alarde. Puede ser las pertenencias, o puede ser la belleza, que ya sabes que estás guapo o guapa. Y todavía le decía, el guapo. El esposo, puede ser un cuerpo que tenga una figura ejercitada, y podemos llegar a estarnos jactando, andando presumiendo, haciendo alarde y vociferando algo, no lo sé. Así que la lengua desenfrenada tiende a jactarse, a ser presunciosa.
Y es bueno que consideremos, bueno, a ver, Señor, ¿en qué me estoy jactando? ¿En qué me estoy jactando? Y saben algo, hermanos, esto de jactarse, aquí corremos riesgo todos, porque todos tenemos ¿qué? Lengua. Todos tenemos lengua. Así que debemos de tener cuidado de que no empiece a haber soberbia, arrogancia, altivez en nosotros. A Dios no le gusta que nos jactemos. Vamos por favor al libro de Daniel. En la Biblia aparecen dos personajes así muy claros. Herodes, por andarse jactándose, ahí quedó. Y otro personaje es el rey Nabucodonosor. Daniel, por favor, capítulo 4, versículo 28. Miren qué dice la palabra: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Al cabo de cuánto tiempo? De 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué problema? ¿Saben algo? El rey Nabucodonosor, 12 meses había recibido revelación por medio de un sueño, y Daniel se lo interpreta y le expresa: rey Nabucodonosor, tú eres ese rey, tú eres ese árbol grande donde hay aves y todos anidan ahí, pero hay una piedra que te derriba. Antes, si no te arrepientes y te humillas ante Dios. Pero el rey Nabucodonosor pasó por alto lo que el profeta Daniel le había revelado o le había interpretado. Y pasaron 12 meses y ahí está el rey. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Versículo que sigue. Aún estaba la palabra en la boca de aquel hablador, alardeando y presumiendo que él había sido el autor principal de esa gran Babilonia, de su gran poder y de su gran gloria. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido ¿qué? Quitado de ti. No te sorprendas, hermano. No te sorprendas cuando te quiten de, no sé, de algo ahí en el trabajo, algo. No te sorprendas si estás viendo y sabes que hay arrogancia, sabes que hay altivez. Y eso viene. Y el Señor lo plasma ahí para que nosotros en este tiempo entendamos. A Dios no le agrada la arrogancia, el alardeo, la presunción, porque eso no le agrada a Dios. Porque tenemos un Dios humilde. Un Dios humilde, que no es nada presuncioso, que para nada se jacta, pues siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nuestro maravilloso Dios es la esencia de la humildad. Él es humilde en todos los sentidos, siendo el creador de los cielos y la tierra, de las cosas hechas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades.
aún teniendo ese poder, nace en un pesebre. Cuando llegó el tiempo de entrar a Jerusalén, entra en un pollino. ¿No te habla de un Dios humilde? Y era Dios. Pudo haber inventado de la nada un animal diferente, algo distinto, pues era poderoso para hacerlo, pero no. Nuestro Señor es humilde. Y no solo es humilde, no le gusta la arrogancia, no le gusta la altivez, no le gusta que nos andemos jactando, que andemos de presunciosos. Versículo dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. Hasta ahí llegaste. Versículo que sigue. Y de entre los hombres te arrojará. Y de entre los hombres te arrojará. Y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, hasta que te humilles, que dice que el Altísimo tiene el dominio, ¿en dónde? En el reino de los hombres. Y lo da a quien Él quiere. ¿Tienes poder? ¿Tienes dominio? ¿Tienes autoridad? ¿Tienes riqueza? ¿Sabes algo? Tienes lo que tienes, porque a Dios le ha placido dártelo, hermano. A Dios en su gracia le ha placido otorgártelo, dártelo. Sea lo que sea que tengamos en esta vida, ha sido nuestro Dios. Así que el Señor, nuestro Dios, el Altísimo, tiene dominio, es decir, autoridad, poder en el reino de los hombres. En el reino de los hombres, en este mundo, tiene autoridad y lo da a quien Él quiere. Ahora entendemos, Proverbios 6:18, por favor. Nabucodonosor anduvo entre las bestias. 16:18. Recuerda siempre este pasaje. Y debemos recordarlo todo. Pastores e iglesia, debemos recordar. Antes del quebrantamiento, ¿está qué? La soberbia. Es decir que la soberbia es como una pequeña sala donde está alguien esperándote que se llama, la soberbia es como una sala donde vas al quebrantamiento. Una persona que es soberbia está a punto de ser quebrantada. Y antes de la caída, la altivez ¿de qué? De espíritu. La palabra quebrantamiento, de la palabra hebrea sheber, que quiere decir, y aquí es algo que debes tomar en cuenta. La palabra quebrantamiento, según Proverbios 16:18, viene de la palabra hebrea sheber, que quiere decir fracturar, ruina, afligir, caída, cautiverio, desfallecimiento, destrucción, herida, quebradura y quebrantar.
Señor, ¿por qué estoy fracturado? ¿Por qué estoy en la ruina? ¿Por qué estoy afligido? ¿Por qué he caído? ¿Por qué estoy como en cautiverio? Esclavizado y no puedo salir, Señor. ¿Por qué desfallece mi espíritu? ¿Por qué me vino este problema cuando todo estaba bien? ¿Por qué he sido herido, quebrantado? Es bueno darle un vistazo. A ver cómo ha estado mi actitud con los demás, con mis compañeros de escuela, con los maestros, con las autoridades. ¿Cómo está mi actitud con el prójimo, con mis hermanos en la iglesia, con mi pastor? ¿Cómo está mi actitud? Si no tenemos cuidado de nuestra lengua desenfrenada y nos andamos jactando, seremos fracturados, hermanos. La Biblia es verdad. ¿Y qué creen? No cambia. ¿Están de acuerdo con eso? La Biblia no cambia. Puede venir el problema, la ruina, estar atados a algo. Y Dios quiere evitarte ese problema. Quiere evitarte que estés en la ruina, fracturado, afligido, en destrucción o herido. Pero eso va a depender si tienes una buena actitud, que no te jactas, que no seamos presunciosos, que no te burles, que no estemos comparando el trabajo, que no estés comparando a los hijos. ¿Cómo eres cuando estás con la hermana? ¿Comparas a los hijos? ¿No eres de las que comparas a los hijos? Ya porque están estudiados, ya porque tienen un trabajo, espero en el Señor que no seas así. Y si eres así, considera hoy la palabra que es para todos. Miren por favor en segundo libro de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 12. ¿Te parece interesante el tema, hermano? Creo que está interesante y nos habla a todos. ¿Por qué a todos? Porque a todos, pues todos tenemos lengua, hermano. Todos tenemos lengua, así que el Señor nos advierte. Versículo 12. Ahí les va. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes ¿a quién? A Ezequías. Porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Este rey pagano, el rey de Babilonia, le llevó unos regalitos a Ezequías. Le lleva unos regalitos y este hombre los recibe. Al parecer había ahí una amistad. ¿Y qué vemos aquí? Que debes de tener cuidado para lo que viene ahorita. Debes de tener cuidado de no jactarte y de hablar más de lo que debes. Debes de tener cuidado aun cuando la gente que te llega a apreciar llega con un presente. No tiene por qué saber de todo lo que vives, lo que tienes, lo que has logrado. Debes de tener cuidado. A veces tendemos a expresar y hablar de todo lo que has logrado, de todos tus planes, de todos tus proyectos.
de todas las cosas materiales. A la gente, en primera, no tiene por qué interesarle, no tiene por qué importarle lo que vives, lo que tienes, lo que has logrado, no. Y debemos de tener mucha precaución con eso. De por sí, hay gente que puede llegar a visitarte, puede llegar a estar donde estás, con el propósito de ver nada más qué es lo que tienes. Y a veces por tener la lengua suelta y andarnos jactando, tendemos a hablar lo que no debemos. Miren qué viene aquí. Versículo que sigue. Ya saben que hay gente chismosita. Y luego vas y le cuentas las cosas, jactándote. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de ¿qué? Error. Yo no sé tú, pero al menos tomando en cuenta, no le cuentes a la gente o no le muestres a la gente todo lo que has logrado. Este rey en su jactancia, este rey en su presunción, no supo contenerse y empezó a mostrarle a un rey, el rey de Babilonia, un rey pagano, sus tesoros. ¿Qué le mostró? Plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y un error tremendo. ¿Qué más le muestra? Dice, y la casa de sus... ¿Cómo es que en ese tiempo, donde las guerras estaban vigentes, con espadas, lanzas, cómo es que en ese tiempo este rey le muestra la casa de sus armas? Espero que no hagas lo mismo cada vez que alguien te visita, que le muestres todo. Le muestra sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, la casa de sus armas, y dele conmigo lo que sigue, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Con esa actitud hasta la esposa ha de haber presumido. Hermanos, ¿por qué la gente a veces conoce y sabe? A mí me llama la atención de la gente que tiende a meterse, y es algo que de verdad se me hace demasiado perverso, la gente que se mete a investigar lo que tiene un hermanito o una hermanita. ¿Qué les interesa? El problema no es que haya ese tipo de personas que se interesen en saber qué tienen. El problema es que no podemos contenernos en dejar de mostrar lo que tienes. Y más en este tiempo, hermanos. ¿A poco estamos en el tiempo de que le muestres a cualquiera lo que tienes, tus tesoros? Si hay plata, si hay oro, si hay armas. Ya no puedes hacer eso. Nunca falta. ¿Por qué hoy en día la delincuencia da tan rápido con datos? ¿Por qué? Porque siempre hay gente que se jacta, comunicativa, que tiende a expresar lo que tienes. Tienen nombres, apellidos, direcciones y muchas otras cosas. Por eso dan con la gente de forma inmediata. Ya no estamos en ese tiempo.
No, pues así de volar. Dile a tus hijos, hey, dejen de andar platicando allá cosas que Dios nos ha bendecido. Si Dios nos ha dado, dejen de andar platicando o hablando o dialogando estos temas. Si van a platicar, platiquen asuntos de la escuela, asuntos entre ustedes y nada más. Pero de una vez empieza a los advertir. ¿En qué? En base a esto, en que no tienen que andar platicando lo que no. Ah, mi papá tiene esto. Ah, mi papá va a ir va a recibir el aguinaldo y me va a comprar tal cosa. O nos vamos a ir de viaje a tal lugar. No, ya habla con ellos. A ver, mijo, mira, está complicado, mira, no corras riesgo, no metas en riesgo a tu familia, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus abuelitos, mira. Versículo que sigue. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia, ni siquiera supo de qué lugar específico, ni de qué ciudad. No, vino el rey nada más de Babilonia. Tengamos cuidado, hermanos. Por si hay gente muy egoísta y envidiosa y amante de lo ajeno, como para que todavía le expreses lo que tienes, no, te vas a meter. A veces somos, lo mencionaba, arquitectos de nuestros propios problemas. Y miren, eso sucedió en la vida de este rey, versículo 16. No, el 15 está bien. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Versículo 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy. ¿Qué dice? ¿Por qué todo? Pues todo enseñando. Todo anduvo enseñando. No sé si te han robado alguna vez. No anduviste mostrando algo por ahí. Así que el rey Ezequías fue arquitecto de su mismo problema, por andarse jactando, por andar de presuncioso. Y en eso debemos de tener mucho cuidado. Recuerda bien, Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, el que refrena sus labios es prudente. Sé sensato, sé diligente, sé prudente en lo que vas a hablar y no te jactes y no hables más allá para que no tengas y corras peligro. Así es la lengua que se jacta. Vamos a Santiago, por favor. Capítulo 3. Tenemos buena hora todavía. Santiago 3, versículo 6. Otro problema en la lengua. Versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua desenfrenada no es aquella solamente que se jacta. La lengua desenfrenada es aquella lengua que hace daño. Es decir, que no solo se caracteriza por ser presunciosa, altiva, arrogante, que alardea, que vocifera, no. La lengua desenfrenada es aquella que hace daño. ¿Cómo lo expresa la Escritura? La palabra fuego significa aquí que quema, que destruye, que calcina. Es decir, que solo deja ceniza. Y no hay cómo volver a veces a reparar un problema. Debemos de aprender a ser más sensatos. La lengua desenfrenada es una lengua que hace daño, que tiende a destruir. Y la palabra aquí también, otra palabra, no solo fuego, que dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La palabra maldad viene de la palabra griega, adikia, que tiende a hablar con injusticia, con iniquidad, con agravio. Es decir, que nuestra lengua tiende a ser injusta, inicua, y a ofender, y a lastimar, y a herir, y a afectar a los demás. Contamina, que significa bíblicamente manchar, ensuciar, inmundicia. La lengua desenfrenada tiende a contaminar, hermanos, a ensuciar, a llenar de suciedad a los demás, a ofenderlos, a herirlos, a afectarlos. Y la palabra inflama quiere decir que es ardiente. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Rueda de la creación, mejor dicho, el curso de la existencia humana, el tremendo poder destructivo de la lengua le viene del mismo infierno. Hay una versión que dice lo siguiente: de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. ¿De qué forma puede? Vamos a estar hablando de este tema, hermano. Es malvada la lengua. Y aquí vemos algo, tiende a ofender. Vamos por favor a Proverbios. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. La palabra golpes quiere decir heridas, hirientes. Hay quienes son ofensivos en sus palabras, hay quienes son groseros en sus palabras, hay quienes son maldicientes con sus palabras, hay quienes usan con frecuencia las palabras altisonantes, groseras, que hieren, que lastiman, que afectan. ¿Conoces algún grosero? ¿No seguirá siendo grosero todavía? La lengua, con la lengua tendemos a ofender. Hay una versión que dice, algunas personas hacen comentarios hirientes. Hermanos, por medio de la lengua podemos dañarnos. Nos afectamos, nos lastimamos, nos herimos, nos ofendemos, o incluso puedes estar martirizando a alguien y le puedes estar ocasionando miedo. Puedes estar humillando,
haciendo menos a una persona por medio de tus palabras. Así que debemos de tener cuidado, porque hay hombres cuyas palabras, y no solo los hombres, ¿cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tus hermanos? ¿Tus palabras no hieren, no lastiman, no ofenden? Y hay este problema también, que a veces herimos, hermanos, lastimamos a los demás por lo que hablamos, por lo que expresamos, y debemos de tener cuidado con ello. Debes de aprender, tomar en cuenta el consejo. A ver, mis palabras ayudan, mis palabras fortalecen, mis palabras restauran, mis palabras consuelan, mis palabras causan alivio, mis palabras ayudan a los demás, porque si es así, entonces tu lengua, dice, más la lengua de los sabios es que medicina. ¿Cómo son tus palabras? Medicina, de la palabra hebrea marpé, que quiere decir curativo. ¿Curan tus palabras? Significa que sanan, que liberan, placidez, apacibles, que son remedio, que son salud, que son salvación, que son consuelo. ¿Cómo son tus palabras? La cualidad de plácido, sosiego, tranquilidad, calma, serenidad, quietud, dulzura. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hermano, ¿tienes cuidado cuando hablas? Cuando hablas, ¿cómo hablas? ¿En qué tono hablas? ¿Dónde lo hablas? ¿Eres prudente? ¿Eres sensato? ¿Eres diligente? ¿Cómo crees que se siente una esposa cuando en medio de la gente la estás exhortando, o la estás regañando, o la estás lastimando? ¿Cómo crees que se siente? Desde luego no la estás enamorando ahí. ¿O cómo crees que se siente tu esposo cuando lo que más hablas de él son sus debilidades, sus problemas, y no las cualidades? La gente no tendría, sobre todo la gente que no conoce del Señor, no tendría por qué estar escuchando de ti palabras hirientes hacia otra persona. Y a veces lo hacemos, incluso lo hacemos para notarnos ante los demás como quien tiene autoridad. Y qué humillante es cuando te llaman la atención ante la gente, a donde están los demás. Se siente feo. Lo ideal es que si vas a exhortarlo, vas a reprenderlo en algo, sea a solas, y solamente expresándole palabras que le van a ayudar, con una buena actitud. Cuando estás molesto, hermano, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo hablas? Todavía hay quienes dicen groserías. Todos no sabemos las groserías, mas sin embargo no todos las dicen, porque hay quienes ya empiezan a hacer y son sabios, y prefieren que sus palabras sean como medicina, que sean de ayuda, que sean de fortaleza. Así que con la lengua también, hermanos, ofendemos a los demás, y el Señor espera que no seas así. Que tus palabras sean medicina, curativas, que sanen, que liberen, que sean un remedio. ¡Qué bonito! Lo cierto es que, hermanos, muchas veces ofendemos y nos lastimamos y nos herimos por nuestras palabras. Pero procuremos, hermanos, procuremos tomar el consejo del Señor en que antes de expresar algo,
Piensa un poco cómo van a ser tus palabras. Recuerda, medicina. ¿Mis palabras van a ser medicina o van a ser como golpes? Y sabes algo, antes de expresar tendemos a tener un momento en nuestra mente lo que vamos a expresar, así que tenemos que considerar lo que dice el consejo de la palabra. Número 2, en la lengua desenfrenada que hace daño, no solo comete maldad, no solo ofende, o hay otro problema demasiado peligroso. En Números capítulo 12, por favor. Capítulo 12, mis hermanos, por favor. Otro problema de la lengua desenfrenada es la murmuración. ¿Saben qué es murmuración, mis hermanos? Ey, cállate. ¿No eres de los que te callas cuando alguien pasa porque estás hablando de alguien? La murmuración. Miren qué estaba sucediendo aquí. María y Aarón hablaron contra quién? Contra Moisés. A causa de la mujer Cusita. Estaban hablando contra Moisés, estaban hablando contra la ayuda idónea de Moisés, contra la esposa de Moisés, porque era mujer Cusita. Había tomado a una mujer de un color de piel un poquito morenita, oscurita, y empezaron a estar murmurando, hablando. ¿Quiénes? Sus propios hermanos, María y Aarón. Y eso es lo que hace una lengua desenfrenada, que murmura y no tiene temor de hablar de quien se le pega la gana. Y aquí ojalá y en el Señor espero que surja un poco de temor para cuando quieras hablar de alguien más. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su mujer Cusita. ¿Qué les interesaba el color? Ah, ella es bajita, es morenita, es esto, es aquello. Enfócate en tu vida, mi hermanito hermoso. Enfoquémonos, no tenemos que andar hablando entre nosotros. De nadie, mis hermanos, de nadie. A causa de la mujer Cusita que había tomado, porque había tomado mujer Cusita. Hermanos, le estaban murmurando contra Moisés. Ah, ya viste a Moisés, que su esposa como es. Ah, ya, la esposa de Moisés, que esto y el otro. Oye, hermanos, ¿qué les hacía Moisés? No les hacía nada. ¿Qué les hacía la esposa? Nada tampoco. Pero la lengua desenfrenada es un peligro. Tiende a hacer daño, tiende a murmurar, a susurrar, a criticar, a señalar. Y debemos de tener cuidado con nuestra lengua, no sea que nos vengan algunos pequeños problemitas por andar hablando lo que no debemos, de que no debemos. Versículo 2. Y miren, hermanos, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 3. El líder era una persona mansa. Era una persona tranquila. Era una persona madura. ¿Saben algo? Creo que yo no sé por qué, pero llego a pensar que posiblemente Moisés
se dio cuenta que estaban hablando de su esposa. Y aquel varón Moisés era ¿cómo? Muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mas sin embargo, era manso, era el líder, no les hacía nada, no les hacía daño, pero alguien hablaba a sus espaldas, peor aún, su propia familia, sus propios hermanitos. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y él les dijo, oíd ahora mis palabras, escucha ahora mis palabras. Hermano, escuche bien la palabra del Señor, abra sus oídos, preste atención. Miren qué dice la palabra. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi. No saben ni dónde se estaban metiendo. No así mi qué, mi siervo. Moisés me pertenece, Moisés está a mi servicio, Moisés está liderando, mi siervo. Moisés estaba encargado de las cosas de Dios, mi siervo estaba sirviendo, estaba liderando, estaba cumpliendo una función de Dios. Y mejor aún, que era fiel en toda su casa. Estaba dedicado. Versículo que sigue. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste qué? ¿Por qué no tenemos un poquito de temor, hermanos? Antes de empezar a hablar o a murmurar o a criticar a alguien más. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermano, lo que está quieto, se deja como está, se deja quieto. Versículo 19. Entonces la ira de Jehová, que dice, se encendió contra ellos y se fue. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué suceden muchas cosas en nuestra vida? Porque a veces nosotros por andar murmurando de la gente somos arquitectos de nuestros propios problemas. Nosotros mismos los ocasionamos por andar hablando lo que no. ¿Por qué es así la gente? Bueno. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La ira. Yo creo que está de más explicarte qué es la ira de Dios. La ira de Dios. Versículo que sigue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba como... Estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Yo creo que en ese estado en el que se encontraría, yo creo que hubiese anhelado tener el color de piel de la mujer cusita, pues su piel supuraba, tenía mal olor, tenía mala apariencia y peor aún, la sacaron del campamento un ratito. ¿Por qué Dios le coloca la lepra?
¿Por qué esta enfermedad? Porque esta enfermedad tenía que ver con la piel. Y lucía mejor la esposa de Moisés que el color y el tono y el olor de piel de María. ¿O no creen ustedes que lucía mejor? Y lucía mejor. Y sin aretes. Y sin pintarse. Nada más para que dejen de andar hablando. Ahí donde donde más murmuramos, donde más criticamos, ahí el Señor puede permitir algo. Nada más para que dejemos de andar haciendo lo que hacemos. Con nuestra lengua. ¿No te has metido en problemas a causa de la lengua? Pero a veces pasa no entendemos, a ver. Me llamó la atención eso. ¿Cuántas enfermedades ya había en ese tiempo? Muchas. Pudo haber permitido Dios que le picara alguna serpiente, algún escorpión, pudo haber sido calentura, pudo haber sido un problema, no sé, de otro tipo, pero no. El problema y la enfermedad que Dios permitió fue la lepra. Y miren, aquí hay algo interesante. Estaba leprosa como qué? ¿Cómo es la nieve? Blanca. Blanca. ¿Cómo era la mujer cusita? Morenita. Hombre, le dio a María. Tras. Ándate. Se la puso blanca. ¿Quieres algo blanco? Ahí te va. Y eso a mí debería de llevarnos al temor, al tener cuidado cada vez que vayas a hablar de alguien. Recuerda la palabra, y en este caso Moisés no les hacía nada, estaba enfocado al ministerio, al servicio del Señor, pero nunca falta gente que critica, que habla, que murmura. Y a lo mejor no sea una lepra, pero no te preguntes muchas veces por qué los problemas, por qué las situaciones. Así que eso nos debe de llevar a reflexionar. María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Versículo que sigue. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. No, eso sí, Moisés no tenía nada que ver ya ahí. Pero como era líder, ahí iban a pedir otra vez. Y aquí observamos intercediendo a Moisés. Recordemos que era manso, era muy noble Moisés. Pero había alguien que estaba ahí al pendiente de él. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado por andar con una lengua desenfrenada, murmurando. Y más allá de ser bendecidos, más allá de ser fortalecidos, más allá de ser ayudados, puede que haya alguna disciplina de parte del Señor. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir el vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Su carne, parte de la piel. Eso te enseña que a Dios no le gusta que andes murmurando de nadie. Si tienes algo contra un hermano, si tienes algo contra el pastor, si tienes algo contra quien sea, tienes suficiente valor, valentía y humildad de decir:
quiero platicar, vamos a platicar, y platica de frente como se debe de hablar, como se debe de expresar, deja de andar hablando lo que no debes. ¿O acaso no nos ha dado Dios la lengua para cosas buenas? Para platicar. Pero a veces la usamos para otras cosas. Versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. No, mi muchachón, esta vez no se va a hacer así. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? El número perfecto. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Es decir, hermanos, que lo que pasó en María fue notable a toda la congregación, nada más para que tuvieran temor de lo que hablaban, de lo que murmuraban. 7 días. Te digo, a lo mejor no sea una lepra. A lo mejor unos granos o no sé, un problema. Siempre me ha llamado la atención esto. Por eso, Señor, vamos a intentar, vamos a procurar hablar cosas buenas, cosas sanas, cosas que aportan, cosas que ayudan, cosas que construyen, que consuelan. Hablemos ese tipo de palabras. Que si la gente es como es, hace lo que hace cada quien allá y el Señor, pero nosotros tratemos, procuremos hablar con limpieza, expresar buenas palabras, cosas bonitas, de tal manera que dé gusto estar contigo, mi hermano. No lo primero que estés hablando cuando alguien está conversando sean chismes, como a veces sucede, o sea de alguien más. Versículo que sigue, 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. No pasemos por alto esto, hermano. Versículo 16. Después el pueblo partió a Haserot y acamparon en el desierto de Para. La lengua desenfrenada tiende a jactarse. La lengua desenfrenada tiende a hacer daño. La lengua desenfrenada ofende. La lengua desenfrenada murmura. Y en los 4 puntos, en la lengua desenfrenada hay consecuencias. Amén. Espero en Dios que Dios nos haya hablado a todos y evitemos la lengua desenfrenada. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te alabamos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque el conocer tu palabra nos habla de la belleza de tu persona, Señor, de la hermosura de tu carácter. ¿Cómo es que, Padre, eres un Dios maravilloso, santo, Señor, puro, limpio en todo, Señor, que no te agrada, Señor, de lo que muchas veces hablamos. Gracias, Señor, porque por medio de esta enseñanza nos muestras y nos enseñas que no eres un Dios, Padre, que vive hablando mal, incluso del mismo ser humano, Señor. Al contrario, hablas lo que tienes que hablar, comunicas lo que tienes que comunicar. Y gracias, Señor, porque nos enseñas que la lengua desenfrenada, Padre, siempre va a traer malas consecuencias, Señor. Ayúdanos. Sé que te ofendemos, sé que pecamos, Señor, haciendo cosas y hablando cosas que no debemos.
Por eso, nuestro buen Dios, te pedimos que nos perdones como iglesia, que nos ayudes, Señor, a tener cuidado con lo que hablamos, para poder ser de bendición a aquella persona que nos escucha, Señor, y gracias por este tiempo que nos ha regalado. Bendícenos, Señor, ayúdanos en nuestro diario vivir y que recordemos, Señor, que nuestras palabras deben de ser medicina, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécenos, guárdanos, cuídanos, provéele a mis hermanos, Señor, toda esta semana algo a la mesa y que tu nombre todo sea glorificado. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Gracias, hermano. Dios nos bendiga.